A las 21:08, el silencio del suburbio tejano fue interrumpido por un golpe seco en la ventana del salón. Jessica Lawrence, que estaba sola viendo un documental, se sobresaltó. Apagó el televisor con rapidez, pensando que quizá había imaginado el sonido. Pero el segundo golpe la convenció de que no era su imaginación. Caminó lentamente hacia la ventana, con el corazón acelerado, y apartó la cortina con dedos temblorosos. Al otro lado del vidrio, bajo la tenue luz del porche, se encontraba un hombre. No era un desconocido. Jessica retrocedió de inmediato, como si la distancia pudiera deshacer lo que acababa de ver. El hombre permanecía inmóvil, sus ojos fijos en ella. Aunque habían pasado 7 años, no cabía duda. Era Trevor. Su piel parecía más pálida que antes, y sus ropas no eran suyas. Eso lo supo con un simple vistazo. Pero lo más inquietante era su expresión. No había odio, ni súplica, ni siquiera curiosidad. Solo vacío. Era como si él no perteneciera a ese momento, a esa casa, ni a esa vida. Jessica no abrió la ventana. No podía. Su cuerpo entero temblaba. El miedo no era inmediato. No era el susto del instante. Era el terror profundo, el que nace del reconocimiento. Porque en 2018, en otro estado, ella había matado a ese hombre, y nadie lo había sabido. Con el tiempo, había rehecho su vida. Nuevo nombre, nuevo trabajo, nuevo esposo. Una casa sin fantasmas, hasta ahora. Pero el rostro al otro lado del cristal no le dejaba dudas. Si Trevor estaba allí, entonces todo lo que había construido era solo una ilusión. Cerró los ojos, esperando que al abrirlos él hubiera desaparecido. Pero cuando volvió a mirar, él seguía allí. No se movía, no hablaba, solo observaba. Ella dio un paso atrás, luego otro. Cerró la cortina y se quedó en la oscuridad del salón. A lo lejos oyó el ruido de un coche. Cuando volvió a asomarse, Trevor ya no estaba. Esa noche, Jessica no durmió. A Adam, su esposo, le dijo por la mañana que había tenido un mal sueño. Él le creyó. Se abrazaron como de costumbre antes de que él se fuera al trabajo, pero algo en ella había cambiado. Sentía que el pasado había regresado para arrastrarla. Revisó el sistema de seguridad de la casa. Las cámaras estaban en línea. 24 horas después, alguien quemó la cámara principal de vigilancia con un encendedor industrial. Lo hicieron con precisión, sin dejar huellas. Como si supieran exactamente dónde buscar, qué eliminar, fue. Entonces, cuando Jessica entendió que aquel golpe en la ventana no era una advertencia, era un comienzo. Al día siguiente, Jessica salió de casa antes del amanecer, sin despedirse de Adam ni revisar el desayuno que solía preparar con cuidado. Cada mañana. La noche anterior la había dejado en un estado de alerta constante. El reflejo del rostro tras la ventana, las cámaras dañadas y el silencio que le siguió provocaban en ella una tensión contenida que no sabía cómo liberar. Manejaba con rigidez, atenta a cada vehículo en los retrovisores, convencida de que la seguían aunque no podía demostrarlo. Al llegar a su oficina, una firma de diseño gráfico en el centro de Austin, no entró directamente. Se quedó en el coche, observando la entrada durante varios minutos, como si esperara ver algo fuera de lugar. Solo cuando el aparcamiento comenzó a llenarse de compañeros, se decidió a salir. Dentro del edificio, ignoró los saludos y fue directo a su despacho. Allí revisó la aplicación conectada al sistema de vigilancia de su casa. El registro mostraba una eliminación manual de archivos, realizada entre las 3:17 y las 3:23 de la madrugada. No fue un error técnico. Alguien con conocimientos precisos había accedido al sistema y eliminado los datos. La cámara dañada, como luego comprobó al regresar por la tarde, presentaba señales de haber sido quemada desde una altura aproximada de 1,75 m. El sensor principal, ubicado justo encima del marco de la puerta, había sido destruido con exactitud quirúrgica. Jessica no informó a la policía. En lugar de eso, cambió la configuración de seguridad, instaló una nueva contraseña y revisó cada acceso anterior. No encontró fallas visibles. Esa noche la tensión creció.
Aseguró puertas y ventanas con doble cerradura, pero cuando fue a cerrar las cortinas del salón, notó que el interruptor de la luz parpadeó. La habitación quedó a oscuras por un segundo. Al volver la luz, la puerta del sótano estaba entreabierta. Jessica recordó con claridad haberla cerrado con llave esa misma tarde. No había señales de forzamiento. Intentó explicarlo racionalmente, pero no encontró causas lógicas. Adam, al enterarse del incidente, habló de una corriente de aire o de una sobrecarga eléctrica. Ella escuchó en silencio sin contradecirlo, aunque en su interior comenzaba a asumir otra posibilidad. 2 días después, desapareció un objeto del interior del armario de seguridad en su dormitorio, su antiguo teléfono móvil, guardado en desuso desde años atrás. Nadie más conocía la combinación del candado. En ese teléfono solo quedaba una imagen. Una fotografía de ella y Trevor tomada en 2015, cuando aún vivían juntos. Era la única copia que conservaba. Jessica no pudo explicar cómo había desaparecido, ni por qué no había señales de entrada. Forzada en casa, al amanecer del tercer día, encontró una postal sin remitente en el buzón. En ella, una fotografía impresa mostraba esa misma imagen de ella y Trevor, recortada con tijeras, como si hubiese sido arrancada de un álbum. No tenía texto, solo una firma en tinta negra. Recuerdo todo. Desde ese momento Jessica dejó de ir a trabajar. Evitaba los espejos. Comenzaba a sentir que no estaba sola, ni siquiera dentro de su propia mente. El caso llamó la atención del detective Raymond Jensen del Departamento de Policía de Austin cuando recibió una solicitud inusual de reapertura de un expediente cerrado desde 2018. Se trataba de la desaparición de Trevor Lawrence, oficialmente declarado como ahogado tras una excursión a un lago remoto. La falta de cadáver, sumada a inconsistencias menores en los testimonios de entonces, no había sido suficiente para continuar la investigación, y el caso fue archivado como accidente. Sin embargo, lo que ahora lo reactivaba no era un nuevo testigo ni una confesión, sino un intento reciente de acceso a los archivos digitales de Trevor, originado desde una dirección IP domiciliada en Austin, en la misma zona residencial donde vivía una mujer bajo el nombre de Jessica Whitley. Jensen inició una verificación preliminar. La dirección IP coincidía exactamente con la ubicación del hogar de Jessica, lo que llamó su atención. El acceso se había producido solo horas después del sabotaje del sistema de videovigilancia de la casa. El detective solicitó autorización para iniciar una vigilancia discreta y comenzó a observar los movimientos del entorno sin revelar su presencia. Lo que notó no fue actividad externa, sino señales internas. Jessica mostraba claros indicios de alteración conductual. Salía, menos de casa, evitaba hablar con vecinos y actuaba con visible desconfianza, incluso dentro de su propiedad. Cambiaba frecuentemente los códigos de acceso, mantenía cerradas todas las ventanas durante el día y evitaba por completo las áreas comunes del vecindario. El marido, Adam Whitley, intentó sostener la rutina, pero su comportamiento también se transformó. En múltiples ocasiones fue visto conversando solo en el jardín, con actitud tensa, a veces observando fijamente el perímetro de la vivienda como si esperara algo. Jensen tomó nota de un incidente ocurrido una mañana. Jessica, al salir brevemente, a recoger el correo, confundió el nombre de Adam al responderle. Fue un desliz menor, pero reiterado en más de una ocasión durante esa semana. El detective interpretó este detalle como un indicio de disociación, posiblemente asociado a un trauma no resuelto. El cambio más alarmante ocurrió al 6º día de vigilancia, cuando Adam acudió en persona a la estación de policía para solicitar la instalación de una alarma de pánico en su domicilio. No proporcionó detalles concretos, pero mencionó conductas erráticas y un creciente miedo por la estabilidad emocional de su esposa. Su declaración fue breve, medida, como si temiera decir demasiado. Jensen gestionó el trámite con rapidez, pero ya tenía una decisión tomada: intensificar la vigilancia técnica. Autorizó la instalación de sensores adicionales y recomendó una intervención psiquiátrica
aunque sin revelar aún la reapertura del caso Lawrence. La situación se volvió aún más inquietante al octavo día. El portátil personal de Adam, usado tanto para su trabajo como para tareas del hogar, desapareció sin dejar rastro. No había señales de ingreso forzado ni registros de actividad inusual en la red doméstica. Jensen solicitó acceso a los respaldos, pero el historial de navegación había sido borrado. En medio de un entorno cada vez más hermético, la figura de Trevor Lawrence, supuestamente muerta, comenzaba a emerger con una sombra persistente. La mañana del martes, un informe rutinario del Servicio Forestal fue registrado por la oficina del sheriff del condado. Un guardabosques llamado Joseph Clancy había encontrado a un hombre caminando descalzo cerca de la ruta secundaria 184, en las afueras de un bosque estatal, a unos 40 kilómetros de Austin. El individuo se encontraba cubierto de tierra, con la ropa rota y un aspecto general de desorientación. Aunque no quiso identificarse, Clancy describió un tatuaje en el hombro izquierdo, una figura circular entrelazada con una fecha, detalle, que coincidía con la descripción registrada en el antiguo expediente de Trevor Lawrence. El hombre rechazó asistencia médica y se alejó caminando hacia la carretera sin aceptar transporte ni ayuda. La patrulla enviada llegó al lugar 40 minutos después, pero no halló rastro del sujeto. Jensen, al ser informado, ordenó una verificación de los registros de video de vehículos en esa área. Solo una cámara, ubicada en un cruce rural, había captado a alguien de aspecto similar. La imagen mostraba una figura delgada, de postura ligeramente encorvada, moviéndose a pie por el arcén. No era posible identificar el rostro. Paralelamente, Jensen recibió un aviso de uno de los vecinos de la zona residencial donde vivía Jessica. El informante, cuya identidad fue reservada, había visto durante la madrugada un furgón estacionado frente a la casa de los Whitley. El vehículo no pertenecía a ningún residente conocido y carecía de logos. La matrícula fue verificada. Correspondía a un coche de alquiler registrado a nombre de John T. Lawrence. El nombre no figuraba en ningún sistema oficial, ni partidas de nacimiento, ni licencias, ni antecedentes. Un perfil artificial, creado con un nivel de detalle suficiente como para superar verificaciones básicas. Jessica, mientras tanto, comenzó a realizar modificaciones visibles en su rutina doméstica. Mandó cambiar todas las cerraduras, desactivó la automatización de su hogar y se deshizo del sistema de asistentes de voz. Solicitó de forma privada medicación ansiolítica, sin pasar por los canales médicos habituales. Jensen interpretó estas acciones como medidas reactivas, más impulsadas por el miedo que por una planificación. Su comportamiento oscilaba entre la vigilancia excesiva y periodos de completa desconexión. En más de una ocasión, fue observada sentada frente a la ventana durante horas, sin moverse, como si esperara que algo ocurriera. El detective solicitó y obtuvo autorización para instalar dispositivos de escucha en el perímetro de la vivienda, bajo el argumento de prevención de riesgos. La primera noche, uno de los micrófonos captó una frase, susurrada con claridad, dirigida aparentemente a una segunda persona presente. «Tú no puedes ser real». 20 minutos después, se registró un ruido sordo, seguido de un grito. Breve. Al llegar la unidad de apoyo, la casa estaba vacía. No había señales de intrusión. Las puertas cerradas, ningún vidrio roto. Adam fue encontrado inconsciente en el sótano, sin lesiones externas visibles. No recordaba cómo había llegado allí. El entorno no mostraba alteraciones. Jensen lo anotó como un incidente no conclusivo, pero dejó constancia de un elemento esencial. Los hechos comenzaban a superar los límites de una explicación racional. Adam recuperó la conciencia después de 26 horas de observación clínica. No presentaba lesiones físicas ni rastros de intoxicación, pero sus respuestas eran vagas. Afirmó haber escuchado voces en la casa antes de perder la noción del tiempo. Mencionó ruidos procedentes del piso superior y una presencia que no supo describir. Según el informe médico, no existían indicadores de daño neurológico,
pero sí signos de estrés severo. La evaluación psiquiátrica preliminar sugirió un episodio disociativo. Adam fue dado de alta con seguimiento ambulatorio, mientras Jensen decidía no cerrar aún el expediente. Jessica, por su parte, negó que su esposo hubiera estado en casa durante el incidente. Su relato presentaba lagunas, pero lo expresó con seguridad. Dijo no haber oído nada anormal, a pesar de los registros auditivos obtenidos por los dispositivos ocultos. Cuando se le confrontó con estos datos, su respuesta fue evasiva. Evitaba las preguntas. Hablaba en frases breves con largos silencios. Su expresión corporal mostraba tensión permanente. La psicóloga del departamento observó conductas compatibles con un cuadro obsesivo-compulsivo acompañado de síntomas paranoides. Jessica no aceptó tratamiento ni asistencia. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, Jensen continuó la vigilancia. Se instalaron cámaras de alta definición en puntos estratégicos del exterior. Durante los 2 días siguientes, los dispositivos registraron una figura masculina sentada en una banca pública frente a la casa durante casi 1 hora. No se aproximó a la propiedad ni realizó movimientos bruscos. Llevaba una gorra baja y una chaqueta oscura. Su postura, complexión y modo de sentarse coincidían con las descripciones anteriores de Trevor Lawrence, pero el rostro no fue captado. La figura desapareció del cuadro sin que se detectara el momento exacto en que se alejó. Al mostrar la grabación a Jessica, su reacción fue inesperada. Apagó el monitor sin comentar nada y salió de la sala de estar. No formuló preguntas ni pidió ver más. Estuvo ausente por casi 3 horas y al regresar llevaba en la mano un cuchillo de cocina. Recorrió la casa en silencio, revisando cada cerradura, cada rendija, cada cortina. No habló con Adam ni con los técnicos presentes. Actuaba con una determinación casi automática. Jensen, siguiendo protocolo, ordenó la retirada temporal del personal civil del entorno. Esa noche, las cámaras mostraron a Jessica sola en el comedor, quemando fotografías en un cuenco metálico. El fuego consumió imágenes familiares, vacaciones, reuniones, celebraciones. Lo más notable fue la inclusión de una fotografía de su boda con Trevor. Jensen observó la secuencia varias veces. La mujer no mostraba rabia ni tristeza, solo concentración. Al ser interrogada al día siguiente, admitió haber destruido el álbum conscientemente. Afirmó que no lo hizo por odio, sino por necesidad. Explicó que nunca quiso verlo muerto, solo quería que desapareciera para siempre. Esa declaración fue registrada sin comentarios adicionales. Jensen anotó que la línea entre la realidad objetiva y la percepción subjetiva comenzaba a fracturarse. Jessica no presentaba conducta agresiva hacia terceros, pero sus decisiones eran cada vez más impulsivas. Lo que antes parecía miedo, ahora se transformaba en preparación. El caso tomaba una nueva dimensión. En la madrugada del viernes, Jessica fue encontrada dormida en el suelo del baño principal. Estaba vestida, descalza y sin heridas visibles. No recordaba cómo había llegado allí. El espejo tenía una inscripción hecha con el dedo, como si se hubiera escrito sobre el vaho del cristal tras una ducha reciente. El mensaje decía: «Abre la puerta». No había rastros de humedad, ni señales de que se hubiera usado agua caliente en horas previas. Tampoco se identificaron huellas externas. Jensen, al ser informado, consideró la posibilidad de un episodio de sonambulismo o una manifestación psicosomática. Aún así, ordenó un nuevo barrido forense, sin resultados concluyentes. En paralelo, el detective revisó nuevamente los registros de actividad de las cámaras externas. No se detectaron movimientos anormales durante la noche. La grabación mostraba la casa inmóvil, sin presencia humana fuera del perímetro. Esto reforzaba la hipótesis de un deterioro mental progresivo. Jensen solicitó la evaluación de un especialista forense en psicología criminal. El informe preliminar sugirió una combinación de trauma no resuelto y ansiedad reactiva, agravada por un entorno de aislamiento y sospecha constante. Aunque no se descartaban elementos externos, la conclusión dominante era que Jessica sufría un colapso psíquico en evolución. Esa misma tarde,
Adam no regresó del trabajo. Su jornada había sido registrada como habitual hasta las 17:42, cuando salió de las oficinas de su empresa. No se presentaron señales de alarma hasta las 21:00, momento en el que Jessica llamó al número de emergencias informando que su esposo había ido con él. La operadora no comprendió de inmediato el contenido de la llamada, pero Jensen, al recibir la notificación, activó el protocolo de desaparición. El vehículo de Adam fue hallado en una gasolinera rural, a 10 millas de la ciudad. La cámara de seguridad del local mostraba al coche estacionado correctamente, pero no captaba la salida del conductor. En el asiento del conductor se encontró una pequeña mancha de sangre. La investigación fue intensificada. Las cámaras internas de la casa fueron revisadas en busca de pistas, pero, nuevamente, los fragmentos correspondientes al horario crítico aparecían sin datos. Jensen no tenía autorización judicial para realizar un allanamiento completo, pero la suma de incidentes lo llevó a solicitar una orden de entrada bajo criterio de urgencia. Cuando el equipo policial ingresó a la propiedad, encontró a Jessica, de pie al final de la escalera que conducía al sótano. Tenía en la mano una hoja de papel doblada con cuidado. En ella, escrita a mano, se leía la frase: «Él no se irá otra vez». Corregí el error. El registro del inmueble fue minucioso. En el sótano se encontró evidencia que indicaba el fallecimiento de Adam en circunstancias sospechosas. Los primeros análisis apuntaban a un desenlace reciente. Aún bajo investigación, no se encontraron señales visibles de enfrentamiento, pero ciertos indicios sugerían que la víctima no había estado completamente consciente o libre. En una de las paredes se halló un mensaje escrito que generó interpretaciones ambiguas sobre la motivación del hecho. El caso pasó automáticamente a la unidad de homicidios. Jessica fue detenida en el lugar sin resistencia. La detención de Jessica Whitley se realizó sin incidentes. No opuso resistencia ni formuló declaración alguna al momento del arresto. Fue trasladada a la unidad de detención preventiva del condado, donde permaneció bajo vigilancia constante. Durante el primer interrogatorio formal, llevado a cabo por el detective Jensen y un fiscal del distrito, afirmó que el crimen había sido cometido por orden de alguien más. Aseguró que había recibido instrucciones claras y que no tuvo elección. La frialdad de sus respuestas contrastaba con la gravedad de los hechos. Sus afirmaciones no mostraban arrepentimiento, pero tampoco una intención de justificar sus acciones con lógica coherente. El informe del interrogatorio registró múltiples momentos de desconexión aparente entre preguntas y respuestas, como si Jessica interpretara otra realidad superpuesta a la que vivían sus interlocutores. Jensen ordenó una evaluación psiquiátrica integral. El equipo médico detectó patrones compatibles con un trastorno psicótico breve, con síntomas disociativos, probablemente inducido por un evento traumático anterior no resuelto. Sin embargo, no se descartó la posibilidad de una simulación. Mientras tanto, los análisis forenses del cuerpo de Adam revelaron signos de lucha moderada, aunque las heridas no eran fatales por sí mismas. La causa de muerte fue asfixia mecánica. No se encontraron rastros de ADN ajeno en la escena y todas las pruebas físicas coincidían con la participación directa de Jessica. El caso, que ya había captado la atención de los medios locales, se amplificó cuando Jensen recibió un nuevo informe del guardabosques Joseph Clancy. Días después de la muerte de Adam, Clancy aseguró haber visto nuevamente al hombre no identificado que anteriormente se había negado a recibir asistencia. Esta vez, el encuentro tuvo lugar al amanecer, cerca del lago donde Trevor Lawrence desapareció en 2018. Según su testimonio, el sujeto estaba de pie junto al agua, inmóvil con la cabeza inclinada. Llevaba la misma chaqueta oscura y tenía el mismo tatuaje visible en el hombro. Cuando Clancy intentó acercarse, el hombre se alejó sin decir palabra, perdiéndose entre los árboles. La patrulla enviada llegó una hora más tarde, sin resultados. La declaración fue documentada y comparada con las imágenes anteriores captadas por las cámaras en Austin. La coincidencia física era notable,
pero la falta de un rostro visible impedía una identificación concluyente. No obstante, el hallazgo reavivó dudas dentro del equipo investigador. Jensen, en particular, empezó a considerar la posibilidad de que Trevor hubiera sobrevivido y se encontrara operando en las sombras, bien por cuenta propia o con ayuda externa. Las fechas coincidían. El día en que Clancy avistó al desconocido fue también el día en que se borraron de forma remota los archivos del sistema de cámaras de seguridad. La unidad de cibercrimen confirmó que el disco duro central del sistema había sido retirado manualmente, no formateado. No hubo rastros digitales posteriores. Alguien con acceso físico preciso había ejecutado la eliminación. Ante la acumulación de hechos sin explicación clara, Jensen se abstuvo de presentar conclusiones prematuras. Si bien Jessica era responsable, material del crimen de Adam, existía un elemento intangible que seguía sin encajar en el relato. Algo, o alguien, había reactivado una historia que se creía enterrada. La presión mediática tras la muerte de Adam y el arresto de Jessica obligó al Departamento de Policía de Austin a reabrir oficialmente el expediente de desaparición de Trevor Lawrence, archivado desde 2018. Jensen, respaldado por una orden especial, viajó al Parque Nacional Tracy Lake, última ubicación conocida de Trevor antes de su desaparición. Durante la revisión del área, el equipo forense solicitó acceso a imágenes satelitales históricas. Una serie de capturas tomadas en mayo de 2018 reveló una alteración en la superficie del terreno cercana a un sendero secundario poco transitado. La imagen mostraba una depresión de contorno irregular, visible durante una sola semana antes de desaparecer por el crecimiento natural de la vegetación. En el lugar señalado, la tierra mostraba señales de haber sido removida, aunque el paso del tiempo había degradado cualquier traza superficial evidente. Se procedió a una excavación limitada. Se encontraron fragmentos textiles deteriorados, parcialmente enterrados. El análisis de laboratorio identificó los restos como parte de una prenda coincidente con la chaqueta registrada en fotografías de Trevor tomadas en 2018. Se extrajo además una muestra orgánica mínima que, tras pruebas de ADN, coincidió con el perfil genético de Lawrence. No se hallaron restos óseos ni evidencia clara de muerte. El hallazgo respaldaba la hipótesis de una agresión o intento de ocultamiento, pero no confirmaba el fallecimiento. Paralelamente, se recibió una llamada anónima en la central telefónica del departamento. La voz, distorsionada electrónicamente, pronunció una sola frase. Ella no entendió la advertencia. La llamada fue rastreada hasta una cabina pública en las afueras de Waco, a más de 2 horas de distancia. La grabación fue enviada a análisis fonético, sin resultados definitivos. 2 días después, Jensen encontró en el interior de su vehículo personal un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía impresa en papel antiguo, ligeramente amarillento. La imagen mostraba a Jessica y Trevor de pie junto al lago Tracy, abrazados. Ningún archivo policial o personal de Jessica incluía esa imagen. No se hallaron huellas dactilares en el sobre ni en la fotografía. El papel no presentaba marcas de impresión modernas. El negativo no existía en ninguna base de datos digital. Se trataba de una imagen auténtica, no alterada ni generada por medios gráficos. Al fondo de la imagen, una sombra parcialmente visible aparecía sobre el agua. La figura era borrosa, con contornos distorsionados, como si el movimiento o el reflejo hubieran interferido en la captura. No se pudo identificar si pertenecía a una persona, pero su presencia introducía un nuevo elemento en la narrativa. Jensen incorporó la fotografía al expediente. El hallazgo reforzaba la posibilidad de que alguien cercano al entorno original de Jessica tuviera acceso a información privada y a elementos físicos que no figuraban en ningún registro. Las coincidencias temporales entre los eventos actuales y las fechas del pasado empezaban a dibujar un patrón. En lugar de una reconstrucción racional de hechos, el caso comenzaba a tomar la forma de una reactivación selectiva del trauma, dirigida con precisión. La pregunta ya no era si Trevor seguía vivo, sino quién y con qué propósito
mantenía abierta la herida. 7 días después del hallazgo en Tracy Lake, Jessica Whitley entregó una confesión por escrito a su defensora pública. El documento constaba de 7 páginas manuscritas, escritas con letra regular y sin tachaduras. En él describía con detalle los acontecimientos de mayo de 2018, aportando elementos nunca antes mencionados durante el proceso inicial de desaparición de Trevor Lawrence. Según su testimonio, la noche del incidente, había colocado un sedante en la bebida de Trevor tras una discusión en la cabaña donde ambos pasaban el fin de semana. Después de que Trevor perdiera el conocimiento, ella lo llevó a una zona alejada con intención de aislarlo temporalmente y preparó un escondite improvisado. Aseguró que no tenía la intención de matarlo, sino de asustarlo, hacerle desaparecer por un tiempo. Según su testimonio, en el momento de dejarlo allí, Trevor seguía con vida. La declaración fue cotejada con la evidencia recientemente recuperada en el parque, y aunque los detalles coincidían, no se encontraron elementos adicionales que confirmaran la muerte. No obstante, la confesión fue aceptada por el fiscal como base para ampliar los cargos. La acusación formal pasó de homicidio simple a homicidio preterintencional en contexto de manipulación psicológica prolongada. Jessica fue trasladada a una celda de aislamiento en espera de evaluación psiquiátrica adicional. Esa misma noche, las cámaras de seguridad del penal registraron un comportamiento inusual. Entre las 02:12 y las 02:28, Jessica fue vista en su VIP celda hablando en voz baja mientras se mantenía de pie junto a la pared del fondo. No había nadie más en la celda. La grabación incluyó fragmentos audibles que fueron posteriormente transcritos. Se refería a un interlocutor invisible, a quien pedía que se fuera, afirmando que ya había cumplido. No se identificaron respuestas. La imagen mostraba a Jessica con expresión neutra, sin signos de agitación. 3 horas más tarde, a las 05:41, fue encontrada sin vida. El personal de vigilancia informó que se descubrió que Jessica había utilizado objetos de su celda de forma autolesiva, lo que llevó a su fallecimiento. No había signos de violencia externa ni rastros de intervención de terceros. La celda permanecía cerrada por dentro, sin daños. No se halló carta de despedida. En el suelo, junto al lavabo, se encontró una inscripción débil que parecía hecha con la uña, lo cual fue registrado por el forense. El trazo era leve, pero sugería la palabra perdonado, según el análisis forense. Jensen, al recibir el informe forense, cerró formalmente la investigación sobre la muerte de Adam y la desaparición de Trevor. El expediente incluía la confesión de Jessica, la reconstrucción del lugar del entierro original y la conclusión médica de suicidio. Todo encajaba en términos procesales. Sin embargo, unos días después, un sobre sin remitente llegó a su oficina. Dentro había una copia reciente de una licencia de conducir emitida en Montana a nombre de Trevor Lawrence, fechada en junio de 2025. La fotografía mostraba a un hombre vivo, con aspecto saludable, y una cicatriz visible en el lado derecho del cuello. En el hombro izquierdo, la misma figura tatuada Jensen no encontró explicación lógica inmediata. El caso, jurídicamente resuelto, dejaba sin embargo abierta una grieta. La aparición del documento de identidad supuestamente reciente, con la imagen de Trevor Lawrence y datos actualizados, llevó al detective Jensen a solicitar autorización para una investigación fuera de jurisdicción. El permiso fue concedido de forma limitada, dado que el caso principal había sido cerrado oficialmente. Jensen viajó a Montana siguiendo las pistas del registro vehicular vinculado a la licencia recibida. El documento señalaba como dirección un parque de casas rodantes en las afueras de Missoula. El lugar era discreto, con unidades viejas y un entorno apenas supervisado. Uno de los residentes confirmó que un hombre con aspecto similar al de la fotografía había ocupado un tráiler durante un par de semanas, pero se había marchado sin aviso previo hacía varios días. La unidad en cuestión estaba vacía. No se encontraron pertenencias personales ni residuos recientes. Jensen procedió con una inspección visual.
La única particularidad dentro del espacio era un espejo de cuerpo entero instalado de manera poco habitual en una de las paredes interiores. En su superficie, escrita con marcador permanente negro, había una frase: «Ella no me mató. Mató lo que fuimos». No había más texto, ni símbolos, ni firmas. La escritura era firme, sin rasgos de improvisación ni prisa. Los análisis posteriores no arrojaron huellas reconocibles ni restos biológicos. El tráiler había sido limpiado a fondo. El portátil hallado en una de las estanterías laterales fue enviado al laboratorio digital del departamento. El equipo confirmó que el disco duro había sido formateado con herramientas profesionales y sobrescrito varias veces. No existían archivos recuperables. A pesar de ello, los técnicos localizaron rastros de conexión a una red encriptada que coincidía con la misma secuencia de direcciones IP usada anteriormente para acceder a los servidores de vigilancia del domicilio de Jessica. Esta correspondencia técnica reforzó la hipótesis de que el responsable del sabotaje digital tenía acceso físico al dispositivo. La posibilidad de que alguien más suplantara la identidad de Trevor seguía siendo considerada, pero los elementos apuntaban a una planificación coherente y prolongada. Jensen elevó un informe clasificado con los hallazgos. En él, describía un patrón de comportamiento que no podía ser atribuido únicamente a una víctima resurgida ni a una impostura deliberada. Sugería una operación de manipulación a largo plazo, con objetivos aún no definidos. La hipótesis presentada incluía la existencia de un móvil más complejo que el resentimiento personal, una forma de reconfigurar el pasado mediante la acción concreta en el presente, utilizando la culpa como herramienta y la ambigüedad como protección. El archivo fue rotulado para uso interno exclusivo. Sin pruebas directas, pero con indicios acumulativos, el detective formuló una conclusión tentativa. Trevor Lawrence, o alguien en su nombre, no buscaba justicia ni reparación. Lo que parecía ser una venganza personal había tomado la forma de una estrategia simbólica: disolver el límite entre lo que ocurrió y lo que se recuerda. Jessica Whitley fue destruida no solo por el crimen cometido, sino por la imposibilidad de sostener su nueva identidad frente a lo que dejó atrás. El pasado no fue revivido, fue reconstruido como un espejo, preciso y sin salida. Un año después del cierre oficial del caso, el nombre de Jessica Whitley ya no ocupaba titulares, pero en ciertos círculos policiales seguía siendo mencionado como ejemplo de una investigación que, aunque resuelta en los registros, permanecía abierta en 1900, el plano de lo inexplicable. El detective Jensen, trasladado a una unidad de análisis estratégico, mantenía una copia personal del expediente. No la consultaba con frecuencia, pero no había archivado del todo los documentos. La lógica le indicaba que no había nada más por descubrir. Sin embargo, los elementos dispersos que nunca encajaron del todo continuaban ejerciendo una presión silenciosa sobre su juicio. En abril, una unidad de inteligencia local compartió con Jensen un breve informe de rutina. Una imagen captada por una cámara de seguridad en un supermercado de una pequeña ciudad de Utah, donde se había identificado a un individuo que coincidía, en un 89%, con las características faciales de Trevor Lawrence, según la base de datos biométrica. La grabación era de 12 segundos. El sujeto entraba en el establecimiento, recorría un solo pasillo y se detenía frente a una estantería de periódicos. Tomó uno y lo pagó en efectivo. La portada del diario mostraba el rostro de Jessica bajo el titular: «La mujer que mató. A su esposo se quita la vida en prisión». El hombre miró directamente a la cámara antes de girarse y salir por la puerta principal. La calidad de la imagen impedía una identificación definitiva. No obstante, Jensen solicitó copia del video y examinó el fragmento cuadro por cuadro. La mirada dirigida a la cámara no parecía accidental. El gesto, breve pero preciso, transmitía una intención difícil de definir. No era desafío ni arrogancia, tampoco miedo. Más bien, una forma de confirmación.
como si aquel que había sido filmado supiera con exactitud quién vería la grabación. Más tarde, no se identificaron más apariciones posteriores. La tarjeta de vigilancia registró un pago en efectivo y no quedó registro digital. El hombre no volvió al lugar. La investigación en la zona no arrojó resultados. El personal del supermercado no recordaba nada específico del comprador. Su paso por el establecimiento fue silencioso, medido, diseñado para no dejar huella. Una aparición puntual, sin desenlace. Aún así, el video fue archivado bajo categoría especial como ocurrencia relevante no concluida. En los registros internos, el expediente fue marcado como cerrado con incidentes no resueltos. Legalmente, todos los elementos habían sido procesados: un asesinato con confesión, una desaparición antigua vinculada a una nueva muerte, un suicidio documentado. Pero en el fondo del archivo, junto a la copia impresa del video y la imagen de la licencia de conducir emitida en Montana, Jensen agregó una nota manuscrita breve. No es el misterio lo que destruye, es el recuerdo. Y si quien recuerda sabe demasiado, entonces quizá nunca murió. Así, el caso Lawrence Whitley no quedó como un crimen sin culpables, sino como un ejemplo duradero de hasta dónde puede extenderse la culpa, y cómo su sombra, si es suficientemente profunda, puede dar forma a algo que se mueve, respira y vuelve a mirar directamente a la cámara. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.